¿Qué tal, amigos, amigas, pueblo dominicano y mundo que nos sigues en las redes? Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo, dándoles las gracias a Dios por permitirnos estar frente a estas cámaras y ustedes frente a sus televisores. También gracias a todos y todas por su sintonía que día tras día nos honran con estar dentro de sus hogares. Recordamos que el lema de este programa y por el cual lleva su nombre, Palabra a Tiempo, se encuentra en Proverbios capítulo 15, versículo 23, que dice: la palabra a su tiempo, cuán buena es. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, a tiempo significa muchas veces que no es la que queremos decir, porque es posible que en ese momento lo que querramos es explotar de ira, pero refrenamos esa ira y entonces la decimos a tiempo. Y así es buena. En otras ocasiones necesitamos explotar de ira, porque si no explotamos de ira, entonces no es buena. Y en otras ocasiones es posible que no sea la que querramos escuchar, porque nos rechinan en el oído, pero es la palabra buena que necesitamos oír. Hoy queremos tratar un tema en nuestra nota editorial titulado Paremos eso. En los últimos años en nuestro país, las instituciones del Estado se han dado a la tarea de que cuando van a licitar para alguna compra o contratación del Estado, en el pliego de condiciones hacen trajes a la medida de aquellas empresas o personas a quienes tienen preferencia para darle los contratos. Eso es algo que llama nuestra atención y que entendemos debe ponérsele un freno, porque la Constitución de la República prohíbe los privilegios. Todos debemos ser tratados con una misma medida, con una misma vara. Incluso hubo una compañía que se quejó amargamente antes, aproximadamente un año antes de que el escándalo de Odebrecht explotara. Esa compañía incluso envió una carta a la presidenta del Brasil, Dilma da Silva, expresándoles las frustraciones que había tenido en ese proceso de licitación de Punta Catalina, donde le pusieron una serie de demandas en los pliegos de condiciones, una serie de condiciones que ellos fueron llenándolas sobre la marcha, pero al final le pusieron unas condiciones que no pudieron llenar. Hay ocasiones en que se le dicen los pliegos, el contratista o la empresa a contratar debe tener mínimo 5 proyectos realizados en los últimos 10 años. ¿Qué compañía o qué ingeniero o qué contratista puede llenar un requisito de esa naturaleza? A menos que sean proyectos y trabajos pequeños del día a día, y eso no se licitan. Entonces,
¿Cómo es posible? Otro requisito, que tiene que tener un depósito en el banco de 20, 40, 80 o 100 millones de pesos. Nosotros entendemos que debe tener experiencia demostrable. O sea, es cierto, un contrato no se le puede dar a cualquiera. Debe tener una base de sustentación económica que obviamente no le garantice que el trabajo no se va a detener por falta de recursos, y aún la garantía económica de que la instalación o el trabajo se va a realizar y va a haber un retorno de la inversión. Pero esos son ejemplos que estamos poniendo, o dentro de los pliegos que la compañía debe tener tantos equipos de camiones, camionetas, y le siguen, ponen una serie de condiciones que si hay 100 empresas que quieren licitar, de esas 15 o 20 pasan el primer filtro. Pero en el segundo solamente se vienen quedando 8 o 10. En el tercero quedan 5 o 6. Y así mismo van poniendo filtros, y al final queda una o lo más 3, que son las que ellos tienen la preferencia, porque lo primero que hacen es, ¿cuáles son los requisitos con los cuales cumple aquel a quien quiero favorecer? Cumple con estos requisitos, y con esto y esto y esto no cumple. Por lo tanto, lo que no cumple no lo ponen en el pliego de demandas, y solamente ponen aquellos que cumplen los que ellos quieren favorecer con los contratos. De esa manera no se está actuando con transparencia, con equidad y con justicia. Por eso queremos hacer el llamado al gobierno dominicano, a las instituciones públicas, que no sigan por ese camino, porque de esa manera este país ya no va a aguantar más. Que se pare, que se detenga de una vez y por todas el seguir haciendo trajes a la medida para beneficiar a uno u otro contratista con obras y o concesiones y contratos y obras del Estado. Este ha sido nuestra nota editorial, que hoy hemos titulado "Paremos eso". Vamos entonces a continuar con nuestro programa, porque nos hacen seña de producción que no tenemos pausa en este momento, como es nuestra costumbre, que luego de la nota editorial vamos a una pausa comercial, y de inmediato queremos iniciar con el contenido del día de hoy. Como ustedes conocen, ya es de conocimiento público, y además de aquí en este mismo programa ha habido varios ingenieros que han venido a hablar sobre el tema de la situación actual del CODIA, y sobre todo de las elecciones que se van a llevar a cabo en la semana próxima. Y hoy tenemos dos invitados que lo vamos a presentar
para que nos hablen de esa situación y nos expresen diferentes inquietudes de lo que está pasando allí en el CODIA. Pero antes, yo quiero tratar, me hacen señas que vamos a una pausa en 2 minutos. Ok, que 2 minutos para una pausa. Antes de entrar con los invitados que vienen del CODIA, quiero decirles a todos ustedes, amigos y amigas televidentes, que ustedes saben que en estos días ocurrió una catástrofe en la ciudad de Nueva York con ese jovencito de 15 años que fue vilmente y asquerosamente asesinado, y que el pueblo dominicano está consternado. Algo similar ocurrió también aquí hace unos meses con un jovencito que, gracias a Dios, no lo llegaron a matar, pero le cercenaron los brazos y trató de entrar a una casa a refugiarse, y allí no lo permitieron. Eso fue ahí en Villa Duarte. Entró a una bodega en Nueva York y entonces no pudo, no le dejaron, lo echaron hacia afuera, no le dieron la protección adecuada, y al final vinieron sus verdugos y le entraron a machetazos y lo mataron. Es cierto que a veces los que son dueños de su casa o dueños de sus establecimientos comerciales tienen derecho a aceptar quienes entran a sus establecimientos, a sus locales. Pero a veces hay que meditar las cosas que vamos a hacer y sobre todo pensar en las consecuencias que pueden venir sobre aquellas personas que quizás andan buscando una protección. Y nosotros no podemos ser tan egoístas que por protegerme o por evitarme un problema, echar hacia la calle a aquel que puede ser víctima hasta de su vida, como lo fue este jovencito. Yo creo que debe llevarnos a reflexión, y nosotros tenemos que pensar en muchas veces negarnos a nosotros mismos, negarnos nuestros derechos, nuestras preocupaciones, y entonces proteger a aquellos que deben ser protegidos en esos momentos para evitar catástrofes peores. Bueno, vamos a una pausa. Cuando regresemos estaremos aquí con ustedes en su programa Palabra a Tiempo. Estás viendo Noticias 24 Horas, un mundo informativo al instante. Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede, porque no hay intérprete. Y yo me sentía frustrado. Seguimos buscando y encontramos esta escuela, gracias a Dios. Y gracias al gobierno que abrió esta oportunidad. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, Santiago ha recibido 1,348 nuevas aulas. La jornada escolar extendida, el tiempo que antes pasábamos tal vez en las calles, hemos podido saber aprovecharlo estando en nuestra institución. Es más asequible para ellos poder llegar y no tienen que trasladarse a otro sector para poder recibir la clase. Se le está dando alimentos, se le está dando una educación. Me ha beneficiado económicamente de mi trabajo a los niños, que ahora se alimentan mejor. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Mi meta es hacerme profesor para niños y adultos sordos.
Ministerio de Educación. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Los puntos Wi-Fi de acceso en lugares públicos son un esfuerzo del Estado dominicano en reducir la brecha digital en nuestro país. Teníamos en funcionamiento 68 puntos, a los que se le suman 25 más, por un total de 93 puntos Wi-Fi en todo el país. 18 puntos Wi-Fi en ONSAS de los corredores Churchill y Máximo Gómez, un punto Wi-Fi en el Hospital Arturo Grullón y uno en el Hospital Hugo Mendoza, 2 puntos Wi-Fi en el Centro Olímpico, en el Pabellón de Voleibol y el Palacio de los Deportes. También en los parques municipales de San Juan, Nizao y Asua puedes conectarte gratis. En línea, todo es más fácil. Entra a republicadigital.gov.do las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que encuentres estos y muchísimos otros servicios más. República Digital. Mi nombre es Elba Herrán, tengo 3 hijos, 2 estudian aquí en el Estero. Me gusta la tarde tendida porque ellos tienen más motivación. Tienen más tiempo para todo. Antes de la jornada extendida, yo en el desayuno gastaba 150 pesos porque le compraba plátano, huevo, queso. A veces lo variaba, le hacía su chocolatito con... Una porque podemos ahorrar ahora para un solar, que esta casa es alquilada, y queremos en un futuro tener una de nuestra. Estás viendo Noticias 24 Horas, un mundo informativo al instante. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Como lo habíamos anunciado, tenemos con nosotros un invitado súper especial. Es el doctor Fernando Corona, que es abogado y que, como dijimos, hay un proceso que está llevándose a cabo en el CODIA de elecciones que son las semanas próximas. Ustedes preguntarán, ¿y qué hace un abogado? Si realmente son ingenieros, arquitectos y agrimensores los que son miembros del CODIA. Lo que sucede es que hay un proceso legal que se está llevando a cabo en estos momentos para que el Tribunal Superior Administrativo defina y decida que, como ya ha ocurrido en otros colegios, como el Colegio de Abogados, el Colegio Médico, el Colegio de Contadores y el de Periodistas, que ya ha habido sentencias determinando que los colegiados puedan votar sin necesidad de estar al día en sus cuotas. El doctor Fernando Corona es quien está llevando a cabo ese proceso en el Tribunal Superior Administrativo, y que ya la sentencia se espera que mañana salga, porque en la última audiencia el magistrado se comprometió a que antes del día 1, que es domingo, dar esa sentencia. Así es que la razón por la que tenemos hoy aquí al doctor Corona es para que él nos hable de ese proceso y de otros que él está llevando a cabo en el CODIA, y ustedes puedan estar edificados y edificadas sobre estos temas. Doctor. Gracias. Fíjate, es importante que pongamos al tanto a la sociedad dominicana
sobre cuestiones que tienen que ver con el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA. Nosotros hemos estado participando allí y debido a una cantidad de hechos que se han sucedido, un nutrido grupo de ingenieros, arquitectos, agrimensores, ingenieros químicos, en fin, toda la membresía del CODIA, una alta representación de ella, encabezada por 10 antiguos presidentes de la institución, básicamente encabezada por el arquitecto Hugo Quesada y José Miguel Méndez Cabral. Pero también el arquitecto Espaillán Anita y otros. Han estudiado la problemática del CODIA y hemos descubierto que en los últimos tiempos, en el CODIA, en las últimas 10 procesos electorales, la membresía del CODIA no participa en las elecciones. ¿Cada qué tiempo se realizan elecciones en el CODIA? No, en el CODIA hay elecciones anuales. Todos los años se renueva la dirección del CODIA. Recuérdense que el CODIA fue constituido en virtud de una ley. El CODIA es un órgano público-privado que incluso tiene, el CODIA tiene a su favor que le fue cedido el poder disciplinario que le corresponde a la Suprema Corte de Justicia con respecto a los ingenieros del país. O sea que el CODIA tiene facultades para sancionar a los ingenieros, incluso solicitarle la cancelación de los S4. ¿Y qué es lo que ha pasado en esos últimos 10 años que usted dice que los miembros del CODIA no están participando? Mira, nosotros tenemos una gráfica que ojalá que se pueda presentar en la televisión. Vamos a ver. Esa gráfica se demuestra ahí que en los últimos 10 procesos electorales el CODIA ha estado al margen de la participación de sus membresías en los procesos electorales. Una cantidad pírrica, incluso en violación a la ley que creó el CODIA, participan en las elecciones y supuestamente eligen una directiva. Y esa directiva hace allí y deshace a su manera, porque el CODIA también tiene capacidades recaudatorias. Entonces, la ley que instituye el CODIA, la ley 6160, en la 6100 y otras, le establecieron al CODIA la posibilidad para cuando se constituyó hace 55 años, la posibilidad de que el CODIA cobrara un impuesto a cada construcción, el llamado 1 por 1000, a las construcciones del Estado y a las construcciones privadas prácticamente deben de pagarle un 2 por 1000. Sí. Esto, por ejemplo, en términos reales, se expresa, por ejemplo, en una construcción como Punta Catalina, que el CODIA debe recibir alrededor de 600 millones de pesos. Entonces, cuando comparamos los ingresos, la posibilidad de ingresos que tiene el CODIA con respecto a la membresía del CODIA, nos damos cuenta que no obstante a que la Junta Directiva se ha divorciado de los intereses de los colegiados, en tanto que no le exige a las compañías extranjeras que ejercen las profesiones de la ingeniería en nuestro país la presentación de C4, que son personas que vienen de otros países, no sabemos ni siquiera la calificación de esas personas. Y el CODIA nunca se ha preocupado por eso, pero sí se ha preocupado en condonarle muchas veces los ingresos que le corresponden y
el CODIA se ha convertido en un organismo que en lugar de contribuir al desarrollo de la membresía, actualmente son 38.000 ingenieros en nuestro país, ellos lo castigan. Porque le tienen establecido la comisión electoral del CODIA mediante resolución que para poder ejercer el derecho al voto tienen que estar al día con una cuota que ellos establecieron. Una cuota que en realidad es pírrica, en tanto que la cuota son 100 pesos, pero para ingenieros que no están trabajando significa mucho, porque al año significa 1.200 pesos, y cuando Sí, de esa cuota se comienza a acumular. no, y es cierto, acumulada, vista puntualmente es poco, pero se acumula. Pero independientemente de eso, yo entiendo que la cuota, que exigirle al votante que esté al día para poder ejercer su derecho al voto, ha generado dos cosas. Primero, y me permito hablar también a título de ingeniero, porque lo soy, miembro del CODIA. Primero, que los ingenieros que ejercen el derecho al voto, en su mayoría lo hacen porque alguien le paga la cuota. ¿Y qué pasa? Que en su mayoría generalmente votan por aquel que le pagó. Entonces, de esa manera no estamos actuando con democracia y con imparcialidad. Pero además lo otro que pasa es que muchos ingenieros optan por no participar en las elecciones. De ahí el cuadro que usted ha presentado, que en los últimos 10 años, por ejemplo, el último año, que fue en el año pasado, 2017, de 35.991 colegiados que habían, solamente votaron 2.073. Lo que quiere decir que es un porciento muy insignificante, menos de un 6%. Durante esos últimos 10 años, en este cuadro que estoy mirando, en el año que más ejercieron el derecho al voto fue en el 2014, que votaron 3.581 y habían 30.143 inscritos. O sea, que alrededor de menos de un 12% votaron en esa ocasión. Entonces, si tomamos en cuenta, incluso aquí en el año 2007, de 16.276 inscritos, votaron 1.370 para un promedio de menos de un 1%. Oigan bien, señores, eso es preocupante. Y lo que yo entiendo que se quiere con ese recurso que usted como abogado, junto con los ingenieros que están llevando a cabo este movimiento, han interpuesto en el Tribunal Superior Administrativo para que se decida que los colegiados puedan votar sin necesidad de estar al día. Eso abriría las puertas, primero, para que la democracia entre al CODIA, pero segundo, para que muchos más de esos ingenieros que están inscritos en el CODIA puedan ejercer el derecho al voto y motivarse a hacerlo. Sí, fíjate, precisamente ahí yo entiendo que debemos también de explicarle a la población dominicana y a todos los ingenieros del país de que a partir de la aprobación de la nueva Constitución de 2010, que se estableció en nuestro país un Estado defensor de los derechos individuales, se estableció la posibilidad sobre esa visión de que la democracia participativa también es un elemento fundamental del Estado dominicano. Entonces no podemos hablar de participación democrática, participativa,
en ninguna institución. Si hay sectores que no tienen derecho a participar en esas elecciones, que son sus derechos coartados por algunos. En este caso, dentro del CODIA, el exigirle estar al día con la cuota es una manera de limitar la participación. Incluso, como bien usted dijo, el estar al día en el pago de la cuota se presta para que determinados sectores, a veces políticos, no podemos señalar ningún partido en específico, pero a veces políticos, arrean a los ingenieros llevándolo al CODIA para ponerlo al día. Entonces, esos grupos que a veces están en las oficinas públicas de ingenieros son montados en autobuses, lo llevan allí y lo presentan, lo llevan a votar y lo ponen al día. Entonces, esos son limitantes que frente a los demás participantes en las elecciones, o sea, le ofrece ventaja a un grupo determinado. Sí, y además que entendemos que a nadie, por ejemplo, se le exige en las elecciones generales de nuestro país que esté al día en el pago de sus impuestos para poder ejercer el derecho al voto. Y eso también es un impedimento. Sí, exactamente. Es algo que ya se está llevando a cabo. Y además que, como dijimos, ya hay otras instituciones que han obtenido esas sentencias del Tribunal Superior Administrativo, donde le faculta a sus miembros votar sin estar al día en sus cuotas. Ahora bien, para finalizar ya este segmento, porque tenemos que ir a nuestra pausa, ¿en qué está ya definitivamente esa sentencia? ¿Qué ustedes esperan? ¿Cuándo se debe emitir esa sentencia? ¿Y cómo van esos trámites? Bueno, eso está en manos de la justicia dominicana. Ustedes saben que la justicia dominicana, nosotros lo que hemos sometido es un recurso de amparo, a ver si quieren amparar a los ingenieros. Es bueno recordarle a la población que el Tribunal Superior Administrativo de nuestro país ejerce funciones disciplinarias a la administración pública, que es un tribunal que está estatuido para corregir lo mal hecho dentro de la administración, que es un tribunal que quien nombra directamente los jueces es el presidente de la República. O sea, quiere decir esto que es un tribunal disciplinario para lo que son los mecanismos públicos. Por lo tanto, estamos ante una situación que nosotros estamos solicitando es una prueba de democracia en este país cuando sometemos este recurso de amparo, porque realmente debemos de entender que no es posible que los ingenieros, arquitectos, agrimensores, ingenieros químicos, etcétera, todos los integrantes del CODIA se encuentren limitados por intereses que están fuera de su control. Bueno, gracias, doctor. Entendemos y que el tribunal va a hacer justicia y que va a actuar apegado a la ley y a las buenas a las normas de este país, y mañana tendremos esa sentencia favorable para que todos los colegiados miembros del CODIA puedan ejercer su derecho al voto sin necesidad de estar al día. Vamos a una pausa. Usted quédese en sintonía con nosotros, que en breve retornamos a su programa Palabra a Tiempo. Estás viendo Noticias 24 Horas, un mundo informativo al instante. Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede, porque no hay intérprete. Y yo me sentía frustrado.
Seguimos buscando y encontramos esta escuela gracias a Dios y gracias al gobierno que abrió esta oportunidad. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, Santiago ha recibido 1.348 nuevas aulas. La jornada escolar extendida, el tiempo que antes pasábamos tal vez en las calles, hemos podido saber aprovecharlo estando en nuestra institución. Es más asequible para ellos poder llegar y no tienen que trasladarse a otro sector para poder recibir la clase. Se le está dando alimentos, se le está dando educación. Me ha beneficiado económicamente de mi trabajo los niños, que ahora se alimentan mejor. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Mi meta es hacerme profesor para niños y adultos sordos. Ministerio de Educación. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Como lo habíamos anunciado, en este momento tenemos un invitado que a mí, sobre todo, me llena de mucho orgullo y satisfacción presentarle a ustedes, porque fue uno de los profesores que tuve en la universidad en mis años de estudios y lo recuerdo con mucho afecto como uno de los profesores de mayor seriedad y responsabilidad en su trabajo. Un hombre que se entrega a la causa que él abraza, y hoy está él también luchando a favor del pueblo dominicano, porque cuando el CODIA funcione como debe funcionar, usted, como lo hemos dicho en otros programas, va a ser beneficiado o beneficiada, sobre todo hasta con protección de su propia vida. Porque el CODIA debe supervisar las obras, para ponerle un ejemplo, y no voy a ampliar mucho ese tema, pero si una obra es mal construida y usted está allí y ocurre un temblor de tierra, Dios nos libre, un terremoto, es posible que su vida esté en la mano de ese ingeniero que construyó, o en la vida de los directivos del CODIA, en la mano de los directivos del CODIA, que supervisaron esa obra para que se construyera de una manera adecuada. Y entonces, si el CODIA no hizo su trabajo y se construyó mal, posiblemente usted sufra las consecuencias. Pero si el CODIA hizo un trabajo serio y responsable y esa obra se construyó como debe ser, es posible que su vida sea protegida. Para ponerle un ejemplo, entre muchas otras cosas más que pudiéramos seguir hablando con relación a lo que es el CODIA y lo que tiene que ver con usted. Pero este tiempo no es mío, sino que es del ingeniero José Luis Moreno San Juan, al cual me honro en presentarles a todos ustedes. Ingeniero. Bien, muchas gracias. Para mí, profesor, porque usted siempre será mi profesor. Bueno, muy buenas noches. El tema que nos trae aquí a este programa es realmente cuáles son las funciones que debe de ejercer el CODIA sobre lo que es el ejercicio de la profesión de la ingeniería. Recordemos que el CODIA es la primera entidad gremial profesional que se crea en la República Dominicana, mediante una ley que fue la 6160, donde se crea el Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos. Y después se agregó con la ley 6201 los agrimensores. Y después está la ley 6200, que es la ley que es sobre el ejercicio profesional. Y esa es la función básica que debe de hacer el CODIA. En la sección anterior se estaba planteando el desinterés que tienen los colegiados por participar en las elecciones, pero es que evidentemente el CODIA no lo está, vamos a decir, representando sus intereses. O sea, desde el punto de vista
de los problemas que tienen, que no se resuelven a través del CODIA, y por otro lado tampoco el mejoramiento de la profesión, que es una de las funciones básicas por las que se creó el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. O sea, si el CODIA no me está representando y mis intereses, no me está ayudando a que los organismos del Estado, como decíamos en nuestra nota editorial, nos permitan participar de una manera adecuada en las licitaciones, ¿qué motivación van a tener los ingenieros en ir al CODIA? Bien, entonces por eso es que los ingenieros, o sea, los colegiados, simplemente se inscriben y después no van al CODIA. O sea, se inscriben porque es obligatorio. Sí, en el CODIA hay más de 36,000 inscritos y sin embargo en las votaciones nunca participan. No llega al 10% la participación. Sí. Entonces, evidentemente que eso es algo que debe llamar la atención hasta por los mismos que están participando. ¿Qué es lo que pasa? Que ya no hay interés con el CODIA. Cuando yo me inscribí en el CODIA, que ya hace mucho tiempo de eso, había mucho menos de 3,000 miembros, pero era un orgullo pertenecer al CODIA. Usted se conserva bastante bien, porque usted parece más joven que yo. Entonces, yo parezco que yo fui el profesor suyo. Pero bueno, es que vivo en tranquilidad. O sea, gracias a Dios, amén. Pero sin embargo, el tema es que en esa época sí había un interés por participar en la vida codiana. Había respeto, había honestidad, había ética, había solidaridad y había también transparencia. O sea, y había también respeto hacia los demás colegiados, porque uno de los principios del colegio es respeto hacia los otros profesionales que integran el CODIA. ¿Qué pasos están dando ustedes para corregir esos males y enderezar el CODIA de nuevo hacia esa época que usted menciona, donde había solidaridad, respeto, donde se le atendía a los colegiados de manera adecuada? ¿Qué ustedes se están planteando y qué están haciendo para que eso vuelva otra vez en el CODIA? Lo que se ha creado realmente es un movimiento que se llama Integridad Codiana, recogiendo precisamente las inquietudes de muchos colegiados que se han, vamos a decir, distanciado del colegio por no representar al colegio sus intereses, ni tampoco sentirse a gusto con lo que está sucediendo desde el punto de vista del manejo del propio colegio y el destino tal vez de los fondos que se recaudan para el colegio. Mucha gente piensa incluso que la mayoría de los ingenieros son ricos y resulta ser que no. Y eso es muy fácil de probar si se hiciese un censo de cuántos colegiados tienen vivienda propia. O sea, que eso es algo que estuvimos haciendo hace unos meses atrás con un grupo de colegas y resulta que, para sorpresa de nosotros, más del 70% de los colegiados no tienen vivienda propia. Entonces, pues eso es parte del problema que mencionaba, de la falta de solidaridad, porque el colegio debe de estar para tratar de mejorar a sus miembros, por lo menos no solamente en la formación profesional, sino que puedan resolver sus problemas básicos, que antes era una de las funciones que hacía la directiva del colegio, o sea, defender a los colegiados cuando estaban en una institución y tenían problemas, por ejemplo, que los cancelaban injustamente o se le pagaba por debajo de lo que debería ser el pago adecuado para el cargo que estaba desempeñando. El CODIA participaba en eso, o sea, pero evidentemente que en los últimos tiempos el CODIA no hace nada de eso y la mayoría de los jóvenes que usted le pregunta, ¿y por qué te inscribiste en el CODIA? Porque es obligatorio, pero realmente no sienten que el CODIA le está significando nada para el mejoramiento de su profesión. Pero hay un asunto más importante todavía. En todas partes del mundo, los colegios de ingenieros o asociaciones de ingenieros son los que supervisan el ejercicio profesional y otorgan las licencias para el ejercicio de las profesiones, porque es importante que los que están ejerciendo la profesión conozcan las normas y ejecuten la obra en base a las normas para garantizar la seguridad de las obras y de los usuarios de esas obras. Sí, porque usted no puede en ninguna parte del mundo venir y ejercer la profesión sin esa licencia. Y aquí viene cualquiera, por ejemplo,
Hay compañías grandísimas que construyen obras multimillonarias y no tienen el más mínimo requisito cumplido en ese aspecto. Y además, agregando algo ahí a eso que usted decía, ingeniero, la obra tiene dos partes. Una que es técnica y otra que es económica. Y a veces afectan la calidad técnica para bajar los costos y entonces obtener más beneficios el constructor, pero afectando la calidad. Sí. Y eso también es parte del trabajo entonces, que debe realizar el CODIA. Como le decía, el movimiento que se llama Integridad Codiana se sustenta en 6 puntos fundamentales. Incluso es parte del mismo eslogan que se está presentando, que es la ética, la responsabilidad, la honestidad, la transparencia, la participación, o sea, que participen los colegiados, el respeto a los colegiados y la solidaridad. Excelente. O sea, esos 6 puntos son los puntos fundamentales en que este movimiento sustenta sus planteamientos, y es simplemente volver a lo que era el CODIA de esa entidad que se formó por allá por los años 60 y que evidentemente tenía una función que era la de regular el ejercicio de la profesión en la República Dominicana de los profesionales de la ingeniería, pero no solamente los profesionales de la ingeniería, arquitectura y la agrimensura, sino también de los auxiliares y técnicos ayudantes de la ingeniería, que dicho sea de paso, todas las entidades, lo que yo le llamo los nuevos ministerios, desconocen que esa función la tiene el CODIA. En la ley 6200, en el artículo 29, se establece eso de manera específica, que el CODIA tiene que ver con eso, y no el Ministerio de Medio Ambiente, ni tampoco la Superintendencia de Electricidad, sino el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Excelente, y esos son de los entuertos que hay que enderezar. Tenemos una llamada del ingeniero Benny Devers, que quiere también expresar algo con relación a su participación en este proyecto de integridad codiana. Adelante, Benny. Buenas noches a todos los oyentes y muy especial a ti. Nosotros tenemos planificado hacer una plancha en la delegación, llámese provincia de Santo Domingo, con la finalidad de dinamizar un poco más y tratar de corregir algunos entuertos que siempre lo hay. Y estamos solicitando a la población colegiada que vive en la provincia que pueda apoyar la posible plancha 2. Todavía no tenemos número, pero posiblemente sea el número 2, que nosotros sí garantizamos la transparencia y una serie de requisitos más que van a ser necesarios para el futuro y la salud del CODIA en sentido general. Sí, Benny, no importa el número, si es integridad codiana, ya en el número que vaya integridad codiana ya tiene la identificación. No hay duda de eso, pero hice la salvedad porque la gente, muchos de los votantes tienen siempre pendiente que el número, sea 1, sea 2, sea 3, no importa, pero tú, gracias por la corrección, pero de hecho integridad codiana viene con fuerza y tenemos prácticamente toda la posibilidad de ser los nuevos integrantes de la dirección de la provincia de Santo Domingo, de la delegación provincia de Santo Domingo. Y del país entero también, integridad codiana. Claro, integridad codiana va a ir tomando fuerza y tomando campo hasta ocupar las posiciones de el CODIA para tratar de transparentar todas las cosas que nosotros creemos que no están bien organizadas y bien orquestadas. Bueno, gracias, Benny. Vamos a continuar aquí entonces con el ingeniero José Luis Moreno San Juan. Profesor, porque yo el respeto y el cariño que esa palabra para mí significa, nunca voy a dejar de decírsela. Ingeniero José Luis Moreno San Juan, en los 3 minutos que nos quedan, díganos entonces algunas palabras que usted quiere expresar, algún llamado, alguno
orientación que quiera darnos con relación a estos temas. Bien, el CODIA debe recuperar sus funciones de rectora de lo que es como asesora en todo lo que tiene que ver en obras del Estado y supervisora del ejercicio profesional. O sea, evidentemente que lo que debemos exhortar es a los colegiados que se han apartado del CODIA precisamente por toda esa situación y ese devenir del CODIA de los últimos años, que en esta ocasión participen activamente. O sea, a través de el apoyo a lo que es el movimiento Integridad Codiana, se pueda cambiar el rumbo del CODIA, o si no, el CODIA está simplemente en el trayecto de desaparecer por una serie vamos a decir, por infuncional. Sí, o sea, de infuncionabilidad. Sí, de infuncionabilidad. O sea, que lo que exhorto es a participación de todos los colegas que realmente han perdido la fe en el CODIA, porque en esta vez hay un movimiento que se llama Integridad Codiana, que tiene como misión rescatar al CODIA de la situación de infuncionalidad en que se encuentra. Excelente, gracias profesor y ingeniero José Luis Moreno San Juan por estas palabras y estas orientaciones apropiadas, y gracias a ustedes por su sintonía. De esta manera estamos llegando ya al final del programa por el día de hoy. No queremos terminar sin decirle a ustedes que usted, que es posible que no sea ingeniero, ni arquitecto, ni arquitecta, ni agrimensor, usted puede aportar para el bien suyo y para el bien del país. ¿Cómo? Usted puede ser que conozca 1, 2, 5, 10, 15, 20 ingenieros o arquitectos y los puede motivar a que vayan a votar en las elecciones del CODIA por las planchas de integridad codiana. De esa manera usted va a garantizar que su seguridad, su vida y además el dinero que se dilapida en sobrevaluaciones, porque ese es otro tema que el CODIA debe tomar en cuenta, el ser un garante de que aquí no se sobrevalúen las obras para beneficio del pueblo dominicano. Así es que, si usted es ingeniero, arquitecto o agrimensor, usted motívese a votar y motive a otros. Y si usted no lo es, puede motivar a alguien que sí lo sea. Gracias por la sintonía. Hemos llegado al final de su programa Palabra a Tiempo. En una próxima estaremos con ustedes. Que pasen muy resto del día.